Cordial saludo, estimados estudiantes. Les habla su docente Iván Peña. A continuación voy a socializar el tema de la ley de Ohm, que corresponde al curso de circuitos eléctricos. La agenda que se va a desarrollar se compone de dos temas. Tema número uno, ley de Ohm, en el cual se va a entrar en detalle a su definición, fórmulas matemáticas, un ejemplo y una simulación de un circuito eléctrico en un programa gratuito que se llama Tinkercad. Y el tema número 2 es una actividad a desarrollar por parte de ustedes, apreciados estudiantes. Ohm, un físico y matemático, definió tres fórmulas matemáticas principales, donde el voltaje está representado por la letra V, la intensidad de la corriente está representada por la letra I y la resistencia está representada por la letra R. La primera fórmula matemática que definió es voltaje igual a corriente por resistencia, donde el voltaje se mide en voltios. Segunda fórmula matemática, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, donde la corriente se mide en amperios. Y tercera fórmula matemática, resistencia es igual a voltaje sobre corriente, donde la resistencia se mide en unidades de ohmios. Ohm determinó experimentalmente que si el voltaje a través de un resistor se incrementa, la corriente a través del resistor también lo hará, como lo indica la figura 1.b. Él usó un instrumento de medición que se llama multímetro para tomar medida en la corriente y en el voltaje. Recuerden que para medir el voltaje se mide en paralelo a la fuente de voltaje o al elemento en el cual se vaya a medir, y la corriente eléctrica se mide en serie. De esa forma comprobó ese resultado. Otro experimento que realizó es que, asimismo, si el voltaje disminuye, la corriente hará lo mismo, como lo muestra la misma figura 1.a. A menor voltaje, menor intensidad de corriente. Ohm también determinó que si el voltaje se mantiene constante, menos resistencia produce más corriente, como lo indica la figura 2.a. ¿Sí? A menor resistencia, mayor intensidad de la corriente. Y además, más resistencia produce menos corriente, como lo indica la figura 2.b. Miren que en el punto A, la resistencia tiene un valor de 10 ohmios. En el experimento lo que hizo fue aumentar el valor de la resistencia a 20 ohmios, como lo indica la figura 2.b. ¿Sí? Al haber un aumento de resistencia, la corriente disminuye. Eso fue lo que comprobó Ohm a través de sus experimentos. Ohm establece que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, como lo indica la ecuación 1, donde define que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y recuerden que la corriente está representada por la letra I y se mide en unidades de amperios. El voltaje está representado por la letra V y se mide en unidades de voltios. La resistencia está representada por la letra R y se mide en ohmios. A partir de la ecuación 1 y aplicando álgebra, se puede despejar el voltaje, representado por la letra V, y se obtiene la ecuación 2, en el cual queda voltaje es igual a corriente por resistencia.
A partir de la ecuación 1 se puede despejar también la variable R. Nuevamente aplicando álgebra, se obtiene la ecuación 3 y quedaría de la siguiente manera: resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Esas son las tres fórmulas matemáticas principales que definió el físico y matemático Ohm. A continuación, voy a hacer un ejercicio para calcular la corriente. Se tiene un circuito eléctrico con una fuente de voltaje con un valor de 5 voltios y una resistencia de 1 kilo ohmio, el cual equivale a 1000 ohmios. Se pide calcular la corriente eléctrica que fluye en ese circuito eléctrico. Aplicando una de las fórmulas matemáticas de Ohm, quedaría de la siguiente manera: corriente es igual a voltaje sobre el valor de la resistencia. Reemplazando, quedaría de la siguiente manera: se tiene el valor de la fuente de voltaje, que son 5 voltios, sobre el valor de la resistencia, que es 1 kilo ohmio. Nuevamente digito 1 kilo ohmio. Listo. Ahí está la fórmula. 5 voltios sobre 1 kilo ohmio. Eso da como resultado 5 miliamperios. Es decir, que la corriente eléctrica que fluye en ese circuito es de 5 miliamperios, aplicando una de las fórmulas matemáticas de Ohm. A continuación, voy a hacer la simulación de ese circuito eléctrico, de ese que acabamos de realizar, de calcular. Voy a hacer la simulación en un programa que se llama Tinkercad. Es un programa gratuito, el cual ustedes lo pueden descargar para simulación de circuitos eléctricos. Ahí tienen que crear un usuario y una contraseña. Tan pronto lo creen, escogen la opción de circuito eléctrico. Acá voy a escoger la resistencia, le doy clic y luego me voy a la parte superior al costado izquierdo para comenzar a girar la resistencia y dejarla de manera horizontal. En componentes, ustedes deben de seleccionar todos para que salgan todos los elementos activos y pasivos con el fin de poder simular un circuito eléctrico. Voy a buscar una fuente de voltaje y un multímetro. Fuente de voltaje continuo con un valor de 5 voltios y corriente de 1 amperio. En el multímetro voy a definir la variable que quiero medir, corriente para el ejemplo. Luego lo que hago es unir la fuente de voltaje con la resistencia. Le doy clic en el borde positivo hasta un extremo de la resistencia. Luego de un extremo de la resistencia lo uno al borde positivo del multímetro. Y por último, uno el borde negativo de la fuente con el borde negativo
del multímetro. Recuerden que la resistencia puede tener 4 o 5 bandas de colores. Para el ejemplo, tiene 4 bandas de colores. De izquierda a derecha está el color café, que representa el valor de 1, el color negro, que representa el valor 0. La tercera banda de color, que es el rojo, representa el multiplicador, que sería 2 ceros. Y la cuarta banda de color, que es el dorado, que es la tolerancia. Para este ejemplo, escogimos una resistencia de 1 kilo ohmio. Listo. Ya para terminar, le doy clic en el botón que dice iniciar simulación. Está en la parte superior a mano derecha. De esa manera, mide la corriente que fluye por esa resistencia, que sería 5 miliamperios. Es decir, el mismo valor que calculamos en el ejemplo que les acabé de mostrar. Ya para terminar, hay una actividad a desarrollar, apreciados estudiantes. La actividad a desarrollar consiste en un taller de 3 preguntas relacionados a la ley de Ohm, que fue lo que acabamos de ver, con respuesta de selección múltiple. La primera pregunta dice, si el voltaje se mantiene fijo, ¿qué ocurre con la intensidad de la corriente cuando la resistencia se aumenta? ¿Sí? Recuerden lo que mencioné en la primera diapositiva sobre los experimentos que hizo Ohm y su fórmula de matemáticas, para que lo tengan presente. Pregunta 2. Si la resistencia se mantiene fija, ¿qué ocurre con la intensidad de la corriente cuando el voltaje se incrementa? Lo mismo, recuerden lo que mencioné sobre los experimentos de Ohm y cómo llegó a la fórmula de matemáticas. La tercera y última pregunta es, si la intensidad se mantuviera fija, ¿qué ocurriría con el voltaje si la resistencia disminuyera? Con gusto les voy a compartir el enlace para que respondan el taller y cualquier duda que tengan, con gusto estaré para resolverlas. Bueno, a todos, muchas gracias por la participación. Que estén muy bien.